El líder del movimiento de resistencia Ansarullah de Yemen, Seyed Abdul Malik Badreddin al-Houthi, ha cuestionado la actual masacre de palestinos en la de por sí asediada Franja de Gaza en medio de la inacción del mundo árabe. Argumenta que incluso algunos gobernantes árabes están traicionando a los musulmanes a través de la colaboración con el régimen de Israel. Bienvenidos a este nuevo episodio de Detrás de la Razón. La resistencia yemení mantiene su accionar contra el sionismo. Lo mismo hace la resistencia regional en su conjunto. El objetivo es golpear los tentáculos del régimen de Israel y sus aliados en la región, que permiten el genocidio en la Franja de Gaza. El número de barcos atacados en el Mar Rojo hasta ahora ha llegado a 145 barcos vinculados a los enemigos israelíes, estadounidenses y británicos. El éxito operativo afecta constantemente la economía de los enemigos. La posición yemení ha llevado a los estadounidenses al punto de ser incapaces de proteger el movimiento israelí en el mar. Seyed Abdul Malik Badreddin al-Houthi ha denunciado la complicidad de gobiernos árabes con el sionismo para proteger sus intereses en detrimento de los palestinos. Una acción, dice, contraria a las exigencias de sus pueblos. La masacre del campo de Al-Nuseirat por parte del enemigo israelí fue cometida con participación directa estadounidense. En esta, el enemigo llevó a cabo 250 incursiones en unas 90 viviendas y se comenzó desde el muelle naval establecido por las fuerzas estadounidenses en la costa de Gaza. Es muy desafortunado que con todo lo que está sucediendo, algunos gobiernos y regímenes árabes se dispongan a participar en maniobras bajo supervisión estadounidense conjuntamente con el enemigo israelí. A diferencia de gobiernos y monarquías regionales, movimientos estudiantiles y sociales alrededor del mundo han hecho suya la causa palestina, una acción elogiada por Ansarullah de Yemen, que asegura y es una lección de humanidad para países árabes. Es muy vergonzoso que algunas personas en Estados Unidos, Europa, Australia, América Latina, actúen por motivos humanitarios y luego la posición de los países árabes no alcance el nivel de permitir la acción popular. Han desaparecido la conciencia, la humanidad, los valores, principios y la fe entre algunos países árabes, mientras en algunos países latinoamericanos se rompieron los vínculos con el régimen israelí y boicotearon sus productos. Mientras tanto, el sionismo sigue perpetrando el genocidio en la Franja de Gaza. Son 252 días de ataques incesantes. La guerra ha exacerbado la difícil situación humanitaria en el enclave. Los hospitales ya no tienen insumos para atender a los pacientes. Las morgues están saturadas y los refugios no son nada seguros. Cientos de centros educativos, incluidas escuelas administradas por la ONU, han sido bombardeados y estudiantes y profesores asesinados en más de 8 meses, con casi 37.300 palestinos civiles asesinados solo en la franja. Porque los territorios ocupados, la violencia tampoco se ha detenido. Desde el 7 de octubre, colonos sionistas, apoyados por el ejército de la ocupación, han asesinado a más de 500 palestinos. A ver, y justamente hoy nos preguntamos qué hay detrás de ese apoyo de algunos países o de algunos gobernantes árabes para con el régimen de Israel en medio del genocidio que perpetra en la Franja de Gaza. Tema de análisis. Nos acompañan como de costumbre los expertos. Esta noche está con nosotros Eduardo Luque. Eduardo es analista político, analista internacional, es investigador y también articulista. Está en Barcelona, en España. A lo largo de esta edición de Detrás de la Razón también nos está acompañando desde Caracas, en Venezuela, Charles Giuseppe. Es analista político, analista internacional, es profesor universitario. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Detrás de la Razón. Muy bien, encantado como siempre de estar aquí en el canal.
Gracias por acompañarnos, gracias a los dos. Eduardo, quiero comenzar justamente con usted. ¿Qué hay detrás, ¿no?, de ese apoyo de algunos gobernantes árabes o de algunas monarquías árabes para con el régimen de Israel? Fundamentalmente lo que ya hemos analizado en otras ocasiones. Hay un vasallaje respecto a estos países, respecto al gran enemigo de los pueblos, que es Estados Unidos y el régimen de Israel. Las monarquías del Golfo, recordemos, por la historia, son muchas veces monarquías, países artificiales, fabricados artificialmente por las propias potencias coloniales en el siglo XIX y en el siglo XX. Y no han podido, no han sabido, no han creado ese sentido de Estado-nación que los debería hacer independientes y respetarse a sí mismos, ¿no? Así que realmente están en manos del imperio norteamericano. Su casta dirigente, sus políticos dirigentes, lo único que miran son los ingresos procedentes normalmente de los hidrocarburos que le proporcionan de forma regalada las empresas occidentales. Entonces ellos se deben básicamente al amo, al dueño, que los mantiene en el poder de forma ficticia, muchas veces en contra de sus propios pueblos. Pero es las armas y el poder militar de Estados Unidos el que mantiene a muchos de estos dirigentes en el poder. Así que le deben pleitesía al imperio norteamericano. Y en la región, por ejemplo, en la región, Charles, ¿qué beneficios obtiene el sionismo para mantener ese apoyo férreo de algunas monarquías contra el genocidio que además se está cometiendo desde hace más de 8 meses? Sí, mira, lo que hay que tener en cuenta es que hay dos variables que están en juego allí para explicar la composición de esas alianzas que más que férreas son alianzas que podríamos decir circunstanciales. En primer lugar, Estados Unidos se ha asegurado de controlar el tema de las élites. Cuando hacemos el análisis de la teoría de las élites nos damos cuenta que los que gobiernan en estos países, la mayor parte de estos sultanatos, de estos emiratos, están controlados por élites que estudiaron en Londres, que estudiaron en Estados Unidos, que fueron a Occidente, que representan por esencia los intereses de Occidente. Están perfectamente alineados cultural e ideológicamente con Occidente, aunque se vistan de túnicas y de indumentaria árabe musulmana, pero están en sintonía con Occidente. Y en segundo lugar, desde el punto de vista económico y financiero, hay que saber que el sionismo se ha garantizado estos últimos 20, 30 años el control de las acciones de buena parte del sistema bancario. El caso de Turquía, por ejemplo, donde el Banco Central de Turquía, por legislación, puede vender acciones, puede abrirse al sistema accionario, y entonces los judíos, los sionistas judíos controlan buena parte y pueden provocar escenarios de alta inflación y presionar a los gobiernos, como lo han hecho con el gobierno de Erdogan. También fue el caso de Qatar, hace unos 3-4 años, cuando Qatar mostró una simpatía, no fue que abiertamente se hizo socio, pero mostró una simpatía hacia Irán, y esto le costó carísimo porque hubo una especie de embargo. Entonces ellos tienen el control tanto del sistema económico como del sistema financiero. Y esto puede explicar las razones por las cuales se da este maridaje circunstancial de algunos gobiernos árabes con la posición de Israel. Ahora, acá, Eduardo, usted nos adentraba, por ejemplo, en esa tradición en la que también incurren, ¿no?, esas monarquías y esos algunos gobiernos árabes para con sus propios ciudadanos. Hoy se manifestaban miles y miles de personas en varios países alrededor del mundo. Pero traigo esto a colación porque en Jordania, por ejemplo, en el Reino de Jordania, miles de personas han salido nuevamente a las calles, ¿no? Tratan de salir viernes a viernes en rechazo al genocidio que perpetra Israel en la franja de Gaza. Y ha sido precisamente Jordania uno de esos principales aliados de Israel. Es traición a sus ciudadanos, traición a su causa, traición a sus propios pueblos. Sí, evidentemente la monarquía jordana siempre se ha destacado precisamente por su servilismo hacia Estados Unidos y el régimen de Israel. Además es interesante señalar que hay una gran zonas industriales de máquinas
de fabricación de ropa muy barata, que funcionan con capital israelí, que además condicionan en gran parte las decisiones políticos y económicas del Reino de Jordania, al margen de que su rey actual, igual que fue su padre, siempre han sido vasallos profundamente reaccionarios. No han dudado en utilizar la violencia contra su propio pueblo cuando se ha manifestado por una mejora en las condiciones políticas y democráticas del país, o porque se ha manifestado a favor de una mayor calidad de vida, ¿no? Jordania es un caso particular porque no solamente ahora, sino hace unos 5 meses se organizó manifestaciones enormes, absolutamente masivas, durante 5 días consecutivos, manifestándose a favor del pueblo palestino y en contra de Israel. Y fueron reprimidas finalmente por el régimen jordano, ¿no? Porque tenía miedo de que la situación se les fuera de la mano, ¿no? De alguna forma, Jordania tiene una masa de población enorme que procede precisamente de Palestina, y esto hace que la situación política allí sea muy efervescente. Yo apunto, y es una idea que tengo, que depende de la evolución y de la caída del régimen de Israel, otro, digamos, significante, importante, sea también los problemas políticos que va a tener la monarquía jordana por su apoyo precisamente a un régimen que estamos viendo que está perdiendo la guerra contra el pueblo de Gaza, y que evidentemente la presión popular va a ir en aumento y va a poner en graves dificultades a una de las piezas fundamentales de Estados Unidos en toda la zona. Con Israel, Jordania es un elemento clave para penetrar y impulsar acciones desestabilizadoras contra Siria, contra Irán, incluso contra Turquía, si fuera necesario, ¿no? Así que realmente vamos a ver cambios profundos también en el régimen jordano, puesto que está haciendo lo contrario de lo que su pueblo pide. No está apoyando a la causa palestina y sí está reforzando al régimen de Israel. ¿Qué tan elemental, Charles, ha sido acá? A ver, si nos ponemos a hablar del tema de la resistencia, ¿no? La resistencia en la región, en el pleno. ¿Qué tan elemental ha sido el apoyo de Ansarolá, por ejemplo, a la causa palestina? Ya van 145 barcos vinculados al régimen de Israel que han sido atacados en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo. Sí, pues fíjate que aunque no es una resistencia estructurada en términos de operaciones militares programadas, el hecho de que esté como a cuentagotas tocando objetivos occidentales pone contra las cuerdas a Occidente en términos comerciales, representa una amenaza, crea un escenario de tensión, y ese escenario de tensión es entendido como una acción en favor de aquellos que estamos en la causa palestina. Entonces eso se interpreta por una suerte de automatismo como una acción dirigida contra Israel, pero realmente es una forma de guerra totalmente válida, es una forma de resistencia. Yo creo que lo que está haciendo el movimiento Ansarolá representa uno de los pocos pasos dignos que no ha hecho ninguno de los países árabes hasta este momento, que no ha asumido la vanguardia, como fue durante el periodo del auge del panarabismo, cuando se dieron las guerras contra Israel o aquellos movimientos contra Israel. No ha sido lo suficientemente contundente el mundo árabe hoy, y el Yemen es uno de los países que está teniendo una posición firme y que está pasando a la acción directa en el plano militar allí en el Golfo de Yemen. Yemen incluso, Eduardo, Yemen advertía a Arabia Saudí de no aliarse
con Estados Unidos para atacar territorio yemení por todas estas acciones de represalia que está ejecutando la resistencia de Yemen, ¿no? Pero acá hay algo particular, y es que hemos visto durante los últimos meses un cambio sumamente significativo, ¿no?, por parte de Arabia Saudí en contra del unilateralismo de los Estados Unidos. ¿Será posible, digamos, nuevas alianzas como ya estaban establecidas antes entre los saudíes y Estados Unidos nuevamente, o ya no hay acá cabida para pensar en eso? No, lo que realmente sucederá, más que nuevas alianzas, lo que vamos a ver es una evolución significativa también de Arabia Saudita hacia otras posiciones. Ha sido un hecho importante, por ejemplo, que la reunión del G7 haya dictaminado que parte de los activos rusos congelados, los intereses de los activos, se dediquen y se destinen al régimen de Zelensky en Ucrania. ¿Esto qué ha representado? Representa para Arabia Saudita un tema muy importante a plantearse, puesto que dice, si a un país como Rusia se le congelan los activos por decisión unilateral de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿qué puede pasar? ¿Qué me puede pasar a mí? Claro. Que no tengo la capacidad de resistencia que tiene Rusia, ¿no? Por tanto, Arabia Saudita ha visto claramente, los dirigentes, a pesar de que, como digo, es un país casi inventado por los antiguas potencias coloniales y que ha sido un servidor directo de Estados Unidos desde prácticamente Bretton Woods, desde que se cambió el cambio del dólar por el oro por el dólar. Es decir, al revés, realmente Arabia Saudita había hecho todas sus, digamos, sus negocios con dólares, el petrodólar famoso que se hablaba en los años 70, y ahora ha decidido cambiar completamente esto. Ya ha advertido que evidentemente va a negociar con cualquier moneda nacional que no tiene por qué ser necesariamente el dólar. Y esto es un gran problema para Estados Unidos, porque gran parte de la deuda norteamericana la compraba también Arabia Saudita y se reforzaba con los ingresos del petróleo. Esto ya no va a suceder, porque Arabia Saudita ya ve que otro de los países afectados y que la clase dirigente podría perder su riqueza serían ellos, en un momento dado que a Estados Unidos le interesara robar el dinero, porque de un robo hablamos, robar el dinero de esta nación. Por tanto, Arabia Saudita ha hecho un cambio, está haciendo un cambio muy interesante. Primero, ha restablecido relaciones políticas con Irán, que es un salto cualitativo. Ha entrado en los BRICS, está en una posición intermedia, pero que entrará en los BRICS de forma definitiva, seguramente en octubre de este año. Y aparte está manteniendo una postura de cierta neutralidad en el tema de Gaza y en el tema de Yemen. Es decir, puede tener incluso un papel clave. Yo no voy a ver, no quiero atrever a decirme para la solución del conflicto o no, tal vez, pero puede tener acá un papel clave Arabia Saudí, por ejemplo, para que cese al menos el genocidio. Podría tener, porque ya hay un precedente también, se está hablando en los rumores políticos de un posible acuerdo de paz o un entente entre Rusia y Ucrania firmado en Arabia Saudita. También sería un preludio de más acuerdos también para intentar llegar a algún tipo de solución en la crisis en Gaza. Si llega a ser posible esto, Charles, si llega a ser posible, ¿cómo queda Arabia Saudita en el... ¿Sí me escucha bien? ¿Sí me está escuchando bien, Charles? Sí. Ajá. Sí, por supuesto que sí. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo mi colega allí. Sí. El mundo no solamente hoy en día se mueve por la geopolítica, sino sobre todo por la geoeconomía. Y hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Tanto Arabia Saudita, que es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, que juega en la OPEC Plus, que conjunto con Rusia, esos dos países controlan el 25% de la energía que se coloca diariamente en el mundo, con cerca de 25 millones de barriles diarios colocados en el mercado mundial. Ese es más o menos el número. Esos dos países que son aliados en el mercado internacional se encuentran en un punto en común con los Emiratos Árabes Unidos y con la República Islámica de Irán en el Foro Económico de los BRICS. Ahora los BRICS
ese gran espacio representa, digamos, la esperanza política, económica, sobre todo, del nuevo sistema mundo, del nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial se va a definir por los intereses de un crecimiento equilibrado y no con una visión guerrerista, que es lo que habría planteado Occidente desde que los conquistadores europeos llegaron a América. Es decir, la guerra, la extracción de recursos, la ocupación del territorio, ese modelo está en decadencia después de 500 años. Y Arabia Saudita y el mundo árabe ha entendido, sus élites están entendiendo que hay unas transformaciones globales y se están alineando en estas transformaciones globales. Hace 2 semanas en el Foro Internacional de San Petersburgo estaba sentado el príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro de Energía de Arabia Saudita, diciendo junto con Alexander Novak, viceprimer ministro de la Federación Rusa para Asuntos Petroleros, señor, nosotros vamos a aumentar la producción mundial de petróleo, y vamos a aumentar la producción mundial de gas y vamos a cubrir las necesidades del mercado energético cuando Estados Unidos está hablando de una guerra y cuando Europa ha caído en una crisis que supera los 700.000 millones de dólares en pérdida por la inconsciencia y la locura de la aventura militar de la operación militar en Ucrania, que le ha costado mucho más caro a Europa que a Rusia, que ha aumentado sus exportaciones hacia Asia. Es decir, están mirando más hacia territorio asiático. Sí, por supuesto, y entonces hay un basculamiento hacia allá, hacia Asia, que no ha sabido ser interpretado por Occidente, y eso es una ventaja. Incluso, Eduardo, Ansarallah estaba asegurando que Estados Unidos ya no era capaz ni siquiera de defender, ojo, esto solamente en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo, ya no era capaz de defender a Estados Unidos, ni siquiera con los ataques que ha ejecutado contra Yemen, en compañía del Reino Unido, que no era capaz ya de defender al régimen de Israel. Entonces, a ver, ¿son estas todas medidas desesperadas por parte de Estados Unidos, Reino Unido y también parte de los aliados occidentales, desde luego, que actúan de esta manera contra los movimientos de resistencia al ver precisamente, bueno, que en Gaza al régimen de Israel la situación se le salió de las manos? Ya van más de 8 meses de guerra, no se esperaba que tuviese que durar tanto una agresión como ha durado. Y en suelo israelí pues tampoco la situación es que sea la mejor ahora, política y económicamente no es que sea la mejor. Sí, evidentemente la situación para Israel es una situación también muy complicada. Habremos de pensar que los propios generales israelíes preveían una guerra corta de 4 o 5 semanas. 4 o 5 semanas, llevamos más de 300, casi 240 días. 252 hoy exactamente. 252, perdona, sí. Efectivamente. Y cuando se preveía 4 o 5 semanas de conflicto. Y esto, evidentemente, tiene un costo económico brutal para Israel, con el desplazamiento interno de cerca de 300.000 personas que han tenido que abandonar su residencia porque están en la línea de contacto entre Hezbollah y el régimen de Israel y la resistencia de Hamas por otra parte, ¿no? Es decir, que esto no es precisamente un paseo militar. Estamos viendo además el aislamiento de Israel en todo el escenario internacional y que Ansarallah ha conseguido una cosa extraordinaria, que es comportarse como dice el libro sagrado de los cristianos, la Biblia, como un David contra Goliat, ¿no? Un país pobre, archipobre y protomiseria, que sale de una guerra terrible de 9 años, es capaz de plantar cara a una superpotencia unilateral como Estados Unidos y tener acogotada a esta superpotencia y nada menos que también al Reino Unido. Pero para que veamos cómo está la situación, aparte de los barcos atacados, que ya son más de... son 145. 145, es decir, más, casi centenar y medio, los barcos atacados, se ha cortado el suministro de productos básicos de Europa a través del canal de Suez y del Mar Rojo, ¿no? Esto implica también gravísimas pérdidas económicas para Europa y para Occidente en su conjunto, e implica que Ansarallah, con unos medios militares muy limitados por lo que estamos diciendo, ¿qué podría hacer Ansarallah si el presidente ruso cumpliera lo que ha dicho de proporcionar armas
sofisticadas, realmente sofisticadas, a los aliados que tiene en la zona. Realmente sería la flota norteamericana y de Reino Unido se echaría a temblar mucho más de lo que se está ahora templando. Pensemos, por ejemplo, un detalle. Ya que estamos desesperadas en medio de todo esto, como lo están haciendo desde que comenzaron los ataques contra los barcos aliados al régimen de Israel. Señores, lamentablemente se me termina el tiempo, tengo que despedirlos, me gustaría seguir conversando con ustedes, pero bueno, estoy seguro que en próximas ediciones, en próximos programas, contaremos con su apoyo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Venga, que estén muy bien. Ansarollah también incluso confirmaba que unidades navales yemeníes han atacado hasta el momento, ya lo decíamos con los analistas, 145 buques, y han sido buques comerciales afiliados al régimen de Israel, tanto en el Mar Rojo como en el Mar Arábigo. Incluso las fuerzas yemeníes han asegurado que continuarán ampliando las operaciones y desarrollando sus capacidades militares en apoyo a los palestinos en la Franja de Gaza en medio del genocidio que perpetra el sionismo desde octubre pasado. Gracias por acompañarnos. Tenga buen fin de semana.